Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y 3 meses de cárcel por intento de golpe de Estado. Fueron imágenes que marcaron a Brasil y sorprendieron a todo el mundo cuando una turba de seguidores de Jair Bolsonaro asaltaba la sede del gobierno en Brasilia. Esto sucedió en enero del año 2023, contra la victoria electoral de Lula da Silva. Vamos en breve por los detalles de este veredicto. Soy Jenny Pérez en Berlín. Destacamos. Un panel de 5 miembros de la Corte Suprema de Brasil condenó al expresidente Bolsonaro y a otros 7 ex colaboradores en la causa por el intento de golpe de Estado en el año 2022. El hijo de Bolsonaro pide a Trump aplique sanciones a Brasil y Trump califica la condena de sorpresiva. Nicolás Maduro anuncia un amplio despliegue militar en el país contra lo que llama amenaza imperialista de los Estados Unidos. Organizaciones civiles aseguran, en cambio, medidas de represión en contra de lo que llaman la escasa respuesta de reservistas voluntarios en el país. Y Charlie Kirk, destacado activista conservador e influencer trumpista, fue asesinado mientras hablaba en un campus universitario de Utah. El FBI libera imágenes del presunto atacante y ofrece $100.000 de recompensa por información. El Tribunal Supremo de Brasil alcanzó este jueves una mayoría de 4-1 para condenar a Jair Bolsonaro por golpismo y lo sentencia a 27 años de cárcel junto a otros 7 de sus seguidores. El Supremo considera de forma mayoritaria que ha quedado demostrado que el expresidente Bolsonaro y otros 7 condenados cometieron los delitos de intento de golpe de Estado, formación de una organización criminal, intento de revertir el Estado de Derecho por la violencia y destrucción de bienes culturales protegidos. Los hechos se produjeron el 8 de enero del año 2023 en Brasilia, una semana después de la investidura de Luis Ignacio Lula da Silva como presidente. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, reaccionó a la noticia y dijo que Estados Unidos responderá a lo que llamó injusta condena del expresidente Bolsonaro. Ampliamos la noticia con Pablo Juliano en Sao Paulo. Bolsonaro es condenado, decíamos, junto a otros 7 colaboradores. Él recibe la pena de 27 años de cárcel y 3 meses. ¿Cuál es la estrategia de la defensa, que ya ha recordado el delicado estado de salud del exmandatario? Bueno, acabé de hablar con el estudio Vilardi, que es el estudio de Sao Paulo que defiende a Bolsonaro. Ellos dicen que prevén que van a hacer un pedido de prisión domiciliaria, como se encuentra ahora Bolsonaro, por cuestiones de salud, por problemas gástricos generados por el atentado que sufrió en 2018, un cuchillazo en el estómago. Este tipo de situación se va a definir con el correr de los días, porque la defensa todavía tiene posibilidad de un recurso de declaración que no va a cambiar la condena, pero sí es una queja que todo condenado tiene derecho a hacerle al Supremo Tribunal Federal. Y por otra parte, como la condena es superior a 8 años, y esto es muy importante, los primeros 2 años sí o sí tienen que ser cumplidos en régimen cerrado. Se están barajando varias hipótesis. Una es la sala en un cuartel, otra es la sala en la Policía Federal o también una cárcel de máxima seguridad. Todo esto si es que la Corte no le concede a Bolsonaro la prisión domiciliaria por asuntos de salud, ¿no? Ya que tiene más de 70 años. Pablo, esta noticia de la sentencia divide profundamente al Brasil. ¿Cómo ha caído la noticia? ¿Qué reacciones ha merecido allá en Brasil? Bueno, el país aparece polarizado nuevamente. La familia de Bolsonaro está apoyada en el gobierno de Donald Trump, como ustedes reportaban antes, y la declaración de Trump y de Marco Rubio respaldando a Bolsonaro y llamando de tirano Marco Rubio al juez Alexandre de Moraes, marca, digamos, el tono que la oposición brasileña va a tener. El Partido Liberal de Bolsonaro dijo que fue un día sombrío para la justicia de Brasil y la oposición insiste en presentar un proyecto de ley de amnistía, pero la Corte hoy acaba de decir también que cualquier perdón o ley de amnistía o indulto es inconstitucional porque no se puede dar el perdón o la gracia a los crímenes de violación del Estado democrático de derecho.
Por lo tanto, se abre ahora una gran discusión jurídica, también con el peso político que significa tener al líder de la extrema derecha, que ya estaba inhabilitado a participar de las elecciones del próximo año y ahora estará en prisión y buscando también en el marco político su sucesor para enfrentar a Lula en las elecciones del año que viene. Pablo Juliano, muchas gracias por ampliarnos esta noticia ya en Sao Paulo. Muchas gracias. Y rápidamente a otras noticias, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunciaba un amplio despliegue militar en el país en medio de crecientes tensiones con los Estados Unidos, que le acusa, recordemos, de encabezar un cártel que inunda de droga a los Estados Unidos. Bueno, Maduro presentó el que llama Plan de Independencia 200, que moviliza a la Fuerza Armada y también a las milicias nacionales en 284 frentes de batalla. Aseguró que la operación busca garantizar la paz y la soberanía en todo el territorio. El anuncio llega tras el despliegue de buques y aviones estadounidenses en el Caribe como parte de un plan contra el cártel de los Soles. Nicolás Maduro negó la participación de su gobierno con el narcotráfico y acusó a Washington de intentar un cambio de régimen. Escuchemos. Y si Venezuela fuera agredida por el imperio norteamericano, activar la lucha armada del pueblo unido de Venezuela en perfecta fusión popular, militar, policial. Pasaríamos a la lucha armada por América, por Venezuela, por Bolívar, por la patria. Y vamos por la perspectiva con quien ven, con la periodista Elizabeth Hostos, periodista en Caracas, quiero decir con detalles. Elizabeth, saludos. Y bueno, en primer lugar, ¿cuánto apoyo real está teniendo la convocatoria de Maduro al reclutamiento de reservistas voluntarios? ¿Convoca a los venezolanos lo que Maduro llama lucha contra el imperio? Saludos, Jenny, a ti y a tu audiencia. Gusto de saludarte. En realidad, este llamado a Nicolás Maduro lo interpretan los opositores como un ruido algo antisonante que no genera convocatoria entre la colectividad. Y de hecho, vemos las calles del país, fundamentalmente las grandes capitales como Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, en silencio, en tranquilidad, en tensión, pero no vemos una sumatoria masiva a las actividades convocadas por el gobierno bolivariano. De hecho, el Palacio de Miraflores, acá en Caracas, está absolutamente vacío y la gente transita normalmente como un día más de trabajo, no obstante hay presión. El gobierno de Maduro señala que son 8 millones de milicianos activos para defender la patria, pero habría que ver cómo se desarrollan los sucesos en los próximos días, Jenny. ¿Y qué medidas incluye el que Maduro llama su plan de resistencia? Sí, bueno, estas medidas es un llamado a los reservistas, que son aproximadamente 8 millones, según ha informado el Ministerio de la Defensa de Venezuela, así como a los componentes activos de la Fuerza Armada en los próximos días. Esto implicaría recorridos por las calles de las principales ciudades del país, así como en los estados donde hay frontera con plataforma marítima para monitorear la situación respecto a eventuales cercanías de funcionarios estadounidenses en buques. En todo caso, el gobierno de Nicolás Maduro anunciará en las próximas horas cuál es el específico plan de defensa de la patria. Hay mucha opacidad y mucho de propaganda y un verbo altisonante en contra de Estados Unidos cuando realmente no se ve materializar alguna acción cercana a Venezuela. En todo caso, Maduro dice que va a defender la patria. No sabemos cuál es su plan estratégico, concreto y específico. Lo que sabemos es que está aumentando la represión, están revisando a la gente en las calles de las ciudades principales, las más pobladas, bolsos, carteras, teléfonos celulares, están deteniendo hombres jóvenes para ver a dónde van, de dónde vienen, y también hay denuncias de organismos de derechos humanos que están anulando pasaportes en los aeropuertos del país, así como detención de periodistas, como por ejemplo un grupo de la agencia AFP en la frontera entre San Antonio y Cúcuta, entre los estados Táchira y el departamento del norte de Santander, en Colombia. Aumenta la represión, Jenny, en todo caso. Difícil situación. Elizabeth Hostos, muchas gracias en Caracas. Gracias a ustedes. Y otro de los titulares de este día: conmoción en los Estados Unidos por el asesinato a tiros del activista conservador e influencer trumpista Charlie Kirk, a plena luz del día y ante unas 3.000 personas en un acto en la Universidad de Utah en el país. El FBI anunció que recuperó el arma homicida en un bosque cercano y ofreció una recompensa de $100.000 por información mientras liberaba imágenes de un posible sospechoso.
Kirk era un muy importante aliado del presidente Donald Trump y uno de los principales exponentes de la nueva derecha estadounidense entre los más jóvenes. Trump decretó que las banderas del país ondeen a media asta. Alguien se mueve sobre un tejado cercano momentos después del tiroteo a Charlie Kirk. Los investigadores consideran que el disparo mortal fue realizado desde este edificio, en el campus de la Universidad del Valle de Utah, por una persona que se cree que es de edad universitaria. Aunque aún se busca al atacante, el FBI ha identificado a esta persona de interés vinculada al asesinato. Ya se ha encontrado el arma que supuestamente se utilizó en el ataque. Los agentes encontraron en su interior munición sin usar, en la que estaban grabados mensajes antifascistas. El arma de alta precisión fue recuperada en una zona boscosa donde el tirador había huido. El laboratorio del FBI la está analizando. Horas antes, Kirk era trasladado de urgencia tras recibir el tiro. Momentos antes, el influencer conservador hablaba ante miles de estudiantes en un evento al aire libre sobre violencia y armas cuando se escuchó un solo disparo. Testigos presenciales criticaron la seguridad del acto. Estaba bastante cerca de Charlie Kirk, probablemente a unos 3 o 4 metros. Estaba con uno de mis amigos. En cuanto se sintió el disparo, los dos nos tiramos al suelo y empezamos a rezar. Todo el mundo gritaba. Nos registramos para conseguir entradas, pero ni siquiera las pedían. Dejaban entrar a todos. Ojalá hubiera habido más seguridad. Me sorprendió un poco cuando entré en el patio y no había ningún detector de metales. Había seguridad alrededor del edificio, pero no era muy sólida. A Kirk se le atribuye haber atraído a los jóvenes a la causa del presidente Donald Trump. Fue cofundador de la organización Turning Point USA, que defiende las políticas de derecha en los campus universitarios. Sus provocadores debates sobre la polarización política y las guerras culturales en Estados Unidos le valieron millones de seguidores. El presidente Trump rindió homenaje a un aliado al que ahora planea honrar formalmente. No tengo duda de que la voz de Charlie y la valentía que llevó al corazón de la gente, especialmente de los jóvenes, seguirá viva. Es un honor anunciar que pronto le concederé a Charlie Kirk a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad. Personalidades de ambos lados del espectro político estadounidense condenaron el asesinato y el expresidente demócrata Barack Obama lo calificó de violencia despreciable. El Congreso también le rindió homenaje. El presidente pide a todos los presentes que se pongan en pie para guardar un minuto de silencio en memoria de Charlie Kirk y su familia. Mientras una nación dividida intenta superar esta nueva conmoción, la búsqueda del asesino de Kirk continúa. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de economía con mi colega Andrés Blumenkrantz. Bienvenido. ¿Qué tal? Queremos hablar de la inflación en Estados Unidos, una variable macroeconómica de la que estábamos muy pendientes. Y finalmente, los precios al consumidor en la mayor economía del mundo subieron más de lo esperado en el mes de agosto. Estas son las cifras oficiales del Departamento de Trabajo. Además, el incremento anual de la inflación fue el mayor de los últimos 7 meses. Es un repunte inflacionario que se da en un contexto de debilitamiento del mercado laboral estadounidense que complica las perspectivas de una esperada rebaja de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en su reunión de la próxima semana. La inflación interanual en Estados Unidos entonces repuntó hasta el 2,9% en agosto. Esto supone un incremento de 2 décimas porcentuales con respecto al mes anterior. Los analistas advierten sobre un aumento gradual de los precios debido al impacto cada vez mayor de los aranceles del presidente Donald Trump. Las presiones inflacionarias complican aún más la posición del ente emisor estadounidense al que Trump presiona abiertamente para que baje las tasas de interés. De este tema, por supuesto, vamos a hablar con nuestra corresponsal financiera que nos está escuchando en Nueva York, Ana Nieto. Ana, en agosto los aranceles se consolidaron por encima del 10% generalizado en el que habían quedado después de las pausas con la mayor parte del mundo en el enfrentamiento que mantiene Donald Trump. ¿Es este el primer embate de la inflación por estos impuestos a la importación en los precios?
Es uno de los embates más claros, pero no el único. La inflación hace meses que cambió la tendencia a la baja para subir de nuevo y en agosto ha marcado su punto más alto del año. El costo de los aranceles nos está pasando a los consumidores a la vez, pero poco a poco se va hasta completando un cuadro de subidas más generalizadas. Y este mes, por ejemplo, subieron mucho los autos y subió mucho la ropa. En este goteo hay una cierta preocupación porque en vez de un impacto temporal, como se esperaba que tuviera la subida de la inflación, lo que podría ocurrir es que hubiera un problema de baja intensidad, pero muy persistente, y en un entorno en el que cada vez hay una mayor crisis de asequibilidad de productos básicos. Los alimentos han subido un 3%, pero también sube la vivienda y la electricidad. La otra preocupación es que la inflación de los servicios no está bajando para compensar los de unos bienes que están preocupando cada vez más a unos consumidores que toman un café por la mañana ya un 21% más caro que el año pasado. Ana, este día nos ha dejado otro dato para la preocupación con respecto al mercado laboral. Aumentan las solicitudes de subsidio por desempleo, además de que se está creando menos empleo neto. ¿Sube entonces el ritmo de destrucción del empleo ya existente? Los datos de solicitud de subsidios de desempleo la semana pasada y que se han conocido hoy son lo suficientemente elevados como para que hayan llamado la atención en un momento en el que se está enfriando el mercado laboral. Pero con pocas excepciones no hay muchos anuncios de recortes masivos de empleo. Pero al igual que ocurre con la inflación, parece que hay un goteo continuo de destrucción de puestos de trabajo. La consultora Challenger Gray Christmas, que lleva décadas observando y tabulando el mercado laboral, ha visto y ha contabilizado 86.000 puestos de trabajo menos el mes de agosto. Es un 39% más que en julio y el peor mes desde el año 2020. Pero si quitamos los años de la pandemia, que entraron con mucha disrupción, también es el peor agosto desde el año 2008, cuando hubo una gran recesión. Son datos que hacen que la más que previsible rebaja de tasas de interés llegue el miércoles. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Gracias, Andrés. Tensión aquí en Europa, de la que nos va a contar más ahora Jenny Pérez. Efectivamente, Andrés, está muy movida la cosa aquí en Europa. Hay preocupación. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va a realizar, de hecho, este viernes una sesión de emergencia solicitada por Polonia tras la incursión en el espacio aéreo polaco de drones rusos. La noche del martes, las fuerzas de la OTAN derribaban a varios drones sobre Polonia. Es, de hecho, la primera vez que la Alianza Atlántica ha tenido que derribar amenazas potenciales en el espacio aéreo de uno de sus miembros. El presidente polaco, Karol Nawrocki, afirmaba que la incursión fue un intento de poner a prueba la capacidad de reacción de Polonia y de la OTAN. Es el incidente más grave sucedido entre Rusia y un miembro de la OTAN en los más de 3 años de guerra en Ucrania. Esta provocación rusa, como bien saben los generales y nuestros soldados, no fue más que un intento de poner a prueba nuestra capacidad de reacción. Es decir, la capacidad de los políticos, del presidente polaco y del primer ministro polaco para responder a lo que está sucediendo hoy. Fue un intento y una provocación para poner a prueba los mecanismos de funcionamiento de la Alianza del Atlántico Norte y nuestra disposición para responder. Y en medio de todo esto, el gobierno alemán asegura que esta vez se trata solo de un ejercicio militar, aunque reconoce carencias en la defensa frente a drones y ataques a baja altura, especialmente después de esos drones rusos derribados por la OTAN, decíamos, en territorio polaco. Bueno, para reforzar la seguridad en la frontera oriental de la OTAN, Alemania desplegará 2 sistemas Patriot y enviará más aviones Eurofighter. También va a ampliar su presencia militar en Lituania. Y al mismo tiempo, los ejercicios militares de la Alianza del Atlántico Norte en el Báltico coinciden con el inicio este viernes de las maniobras militares Zapad, organizadas cada 4 años por Rusia y Bielorrusia desde el año 2009. Casi 2 semanas después de que un potente terremoto devastara una zona remota de Afganistán, miles de personas siguen sin refugio y viven con miedo a deslizamientos y réplicas. El sismo en el este del país dejó, de hecho, al menos 2.200 muertos y 3.600 heridos y destruyó cerca de 7.000 viviendas. La Organización Mundial de la Salud ha pedido especialmente a los talibanes
que levante las restricciones a las trabajadoras humanitarias mujeres para facilitar la atención a las mujeres víctimas del terremoto. Denuncias que las mujeres han sido marginadas de las ayudas por parte del régimen talibán. Esta es una de las decenas de comunidades que aún sufren las consecuencias del terremoto en el este de Afganistán. Estos niños describen el momento en que el sismo sacudió su hogar y cómo los rescataron. Nos quedamos atrapados en la habitación hasta que nuestro padre vino, retiró las piedras y nos liberó. Luego sacó nuestras pertenencias. Ahora la ayuda comienza a llegar, pero muchas zonas son de difícil acceso y las condiciones son muy precarias. Miles de personas carecen de agua potable y se ven obligadas a dormir en tiendas de campaña o al aire libre. Las mujeres corren un mayor riesgo. No hay baños para mujeres ni electricidad y no puedo hacer nada al respecto. Según la ONU y la población local, las mujeres y niñas volvieron a ser las más afectadas, como ya había ocurrido en otros terremotos. La mayoría de las víctimas del terremoto fueron mujeres y niños. Muchos hombres lograron escapar y ponerse a salvo, mientras que mujeres y niños quedaron atrapados. La ONU señala que la mortalidad entre mujeres y niñas suele ser más alta porque cuando ocurre un desastre, muchas permanecen en casa debido a las restricciones impuestas por los talibanes. Además, carecen de la información necesaria para enfrentar la situación porque no tienen acceso a la educación. La exclusión de las mujeres de la vida pública por parte de los talibanes las pone en riesgo, según un activista que prefirió no revelar su identidad por miedo a represalias. Es terrible, las sobrevivientes no pueden recibir la atención adecuada porque las doctoras y enfermeras no pueden ir a ayudarlas. Los talibanes no nos permiten atender a las mujeres. Algunas ONGs aseguran que las trabajadoras humanitarias sí están llegando a las comunidades afectadas, pero la Organización Mundial de la Salud advierte que la escasez de mujeres, especialmente médicas, sigue siendo un problema y ha pedido a los talibanes que levanten todas las restricciones, sobre todo la obligación de que solo puedan viajar acompañadas por un tutor masculino. Dicen que es una emergencia que requiere de un esfuerzo conjunto con el objetivo de salvar vidas y aliviar el dolor de los afectados. Más noticias internacionales a continuación. Al menos 19 personas han fallecido a causa de las inundaciones repentinas que han azotado las islas indonesias, entre ellas la turística Bali. Otras 5 personas siguen desaparecidas. Las lluvias torrenciales del martes por la noche provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra. Si bien las precipitaciones han remitido, las autoridades advierten que podrían volver durante el fin de semana. Una reunión entre un enviado de Donald Trump y el presidente bielorruso Alexander Lukashenko terminó con la liberación de 52 presos por parte de Minsk que deberán abandonar el país. Tras la reunión, Estados Unidos anunció además que reabrirá su embajada en Bielorrusia y levantaría las sanciones impuestas a la aerolínea estatal Belavia. El emir de Qatar asistió en Doha, la capital del país, al funeral de las víctimas mortales del reciente ataque israelí contra los negociadores de Hamas, en el que murieron 5 integrantes del grupo y un miembro de las fuerzas de seguridad qataríes. Hamas asegura, no obstante, que sus principales dirigentes han sobrevivido. Qatar les había dado acogida para impulsar las negociaciones con Israel. Chile conmemora los 52 años del golpe de Estado que derrocó el 11 de septiembre de 1973 el gobierno de la Unidad Popular liderado por el presidente Salvador Allende. Fue el comienzo de 17 años de la dictadura militar bajo el general Augusto Pinochet. En Santiago de Chile, activistas y familiares recordaron a las víctimas de un régimen responsable de más de 3.000 desaparecidos, decenas de miles de torturados y al menos 200.000 exiliados. La fecha divide profundamente a la sociedad chilena en un año electoral. En noviembre próximo, Chile realizará la primera de 2 vueltas electorales para escoger a un nuevo o nueva presidente de la nación suramericana.
Y así nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía y confianza. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle, Noticias en Español desde Berlín, Alemania. Hasta pronto.